Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado y para Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar con una senadora que representa a la zona austral de nuestro país, a la región de Magallanes y la Antártica chilena. Senadora Carolina Goich, ¿cómo está usted? Muy bien, Sergio, aquí desde Punta Arenas te saludo a través de Zoom, a través de la tecnología que nos permite estar cerca. Punta Arenas, si uno inmediatamente piensa que los magallánicos se han portado mal o son las visitas que se han portado mal porque el COVID los castigó bastante durante octubre, ¿eh? Sí, bueno, estamos todavía con contagios muy altos. Los datos de hoy día indican que ya empieza a bajar la cantidad, esa es una buena noticia, pero llevamos ya, vamos a cumplir 2 meses en cuarentena y ahí con varias teorías. Yo creo que sin duda lo principal es el comportamiento individual. Cuando nos empezamos a relajar y quizás ahí el cómo se enfrentó el paso a paso no fue lo mejor y después perdimos el control del contagio del virus. Se ha reforzado mucho la trazabilidad, creo que eso ha ayudado, el que hagamos además una cantidad de exámenes importantes que se procesan acá en la Universidad de Magallanes, en el laboratorio que tenemos, pero también hay ciertas teorías de mutación del virus, que es más contagioso. Yo creo que lo que nos enseña la experiencia en Magallanes es que el virus sigue presente, que no podemos bajar la guardia y que esto va a ser mucho más largo de lo que se había programado inicialmente. Bueno, la trazabilidad es muy importante. Una persona se contagia, con quién estuvo en contacto antes de contagiarse y después que se contagió, con qué persona se vinculó. Esa situación, ¿cómo se ha visto en la región de Magallanes? Porque hay una zona del país que esta parte no ha andado muy bien. Sí, yo creo que ahí es donde fallamos inicialmente. Hoy día se ha reforzado el equipo en forma importante y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer, Sergio, en esto de acostumbrarnos a vivir con COVID por un buen tiempo, es también hacer nosotros nuestra propia trazabilidad. De la experiencia que uno conoce en países que han sido más exitosos, quizás uno de los que más, en el caso de Alemania, eh, te cuentan que tú entras a un local y al tiro se hace el registro de las personas. Hay experiencias interesantes así, por ejemplo, en Renca el alcalde también implementó su propia trazabilidad. Creo que nosotros tenemos que incorporar esa práctica para poder ayudar al sistema frente a un contagio, que sepamos al tiro con quienes estuvimos en contacto. Es muy importante la estrategia también de las residencias sanitarias, que inicialmente tenía bastante rechazo de la gente quiere mantenerse en su casa, pero es muy difícil tener el aislamiento. Y algo que hemos trabajado mucho acá en Punta Arenas es qué pasa en los lugares de trabajo. Y ahí, tú sabes, estamos discutiendo, de hecho, un proyecto que lo que busca es facilitar el que existan los protocolos, pero sobre todo que ante la primera sospecha estén todos los incentivos para que el trabajador se haga la PCR. Hoy día hay lo que se llaman los días de carencia con la licencia, estos 3 primeros días que no se pagan. Entonces, muchas veces eso es un costo para los trabajadores y lo que queremos es que se pague íntegra la licencia, que haya un rol mucho más activo de las mutuales, porque tiene que ver con aprender a convivir con el virus en forma segura hasta que tengamos la vacuna, que probablemente no va a ser hasta mediados del próximo año. Ahora, ha habido bastante presión, digamos, sobre el hospital de Punta Arenas. Incluso hay pacientes que lo han tenido que enviar a Santiago u otros a Puerto Natales. Esta situación que se ha vivido a fines de septiembre, durante octubre, sin duda que es un elemento también que obliga a reflexionar acerca de la infraestructura que existe en la región, porque en condiciones normales se requiere que muchos médicos vayan a la zona para poder atender, por ejemplo, especialidades. Yo no sé cómo se ha visto convulsionado también este fenómeno de la demanda por atención sanitaria en condiciones normales, trasladado a este momento de pandemia ahí en la región de Magallanes. Sí, mira, en esto hay que reconocer y felicitar una vez más a los equipos de salud. Yo estoy en contacto permanente con Gonzalo Sáez, que es presidente del Colegio Médico, y han tenido la capacidad de reconvertir, en eso, hacer un trabajo fantástico cuando uno piensa que efectivamente en una zona extrema, aislada, tenemos una capacidad limitada de la red. Hay muchos magallánicos que han tenido que ser trasladados al norte del país, pero hasta hoy día todos han tenido atención y creo que eso es algo que hay que destacar en cómo se han planificado los esfuerzos. Algo que tenemos que aprender además es cómo se articula la red pública privada, que creo que es una de las cosas que uno tiene que aplaudir en cómo hemos enfrentado la pandemia como país.
y que uno espera que también se mantenga, sobre todo en términos de recuperación de muchos tratamientos y diagnósticos que no se han hecho. Nosotros hemos seguido harto lo que pasa en cáncer, por ejemplo. Eso también tiene un costo para la salud y uno espera que esa colaboración se mantenga. Pero sin duda lo que tú planteas es un pendiente en términos de especialistas, algo que nos cuesta para poder retenerlos en zonas extremas y aisladas, cómo tenemos ahí una política de formación de recursos humanos que tenga incentivos para que se radiquen más allá del centro del país, y algo que nos ha enseñado la pandemia, Sergio, y que nos ha ayudado a, de alguna manera, derribar barreras culturales, que es el uso de la telemedicina. O sea, ¿cuánto ha ayudado la telemedicina? Y yo me acuerdo del proyecto del hospital digital, ¿te acuerdas que el exministro Santeliz impulsó con fuerza y que después se vino abajo? Hoy día más necesario que nunca, porque eso permite que estén integrados muchas veces equipos de salud y puedan colaborar, sobre todo en zonas más aisladas. Ahora, la región de Magallanes tiene características muy especiales, que lo sabemos por lo que hemos estudiado en el colegio, los que hemos ido a la zona sur, las bajas temperaturas, y ahí hay un porcentaje importante de adultos mayores que se ven impactados doblemente por esta situación. O sea, tienen un problema de enfrentar la pandemia, pero al mismo tiempo está el temor, y por otra parte también muchos de ellos padecen de enfermedades que son propias de la edad. Y hay una en particular que usted mencionó así al pasar, pero yo sé que usted tiene un particular interés, ya que impulsó con mucha fuerza la ley del cáncer, y me imagino que también ese es un punto de inflexión bien importante en la región de Magallanes. Por supuesto, y en eso nosotros partimos desde antes, mostrando que no porque estuviéramos lejos del centro del país o porque fuéramos una población más pequeña, los magallánicos no tenían derecho a contar con una unidad de cáncer aquí en el hospital regional. Tenemos una unidad que se incorporó cuando se repuso el hospital clínico, que es el hospital base, ¿no es cierto?, el principal centro asistencial en la región completa. Y en su momento, ¿sabes que fue el Consejo Regional que dijo, aquí no están los recursos si es que el diseño del nuevo hospital no contempla unidad de oncología? Y yo digo, fue la porfía magallánica, tan propia nuestra, la que permitió que en ese momento se incorporara la unidad de oncología, a pesar de que los números no daban, porque esa es una población muy pequeña y hemos logrado formar equipos de especialistas con todas las dificultades que tienen. ¿Y cómo cambia, Sergio, cuando la gente puede atenderse cerca de donde está su familia? Entonces nosotros lo que hicimos en la ley del cáncer, que tú bien lo señalas, un esfuerzo de más de 8 años, además 8 años, ¿eh? junto con la sociedad civil, sí, pues desde que yo viví mi propio cáncer, volví al Parlamento, recibí las bases de la ley de la sociedad civil, ahí fue la fundación hoy día del Foro del Cáncer, que agrupó a las distintas instituciones que trabajan en el tema y que nos entregaron lo que después tomamos como contenidos y lo transformamos en el proyecto de ley. Y 8 años hasta que tuviéramos la firma del presidente, lograr la tramitación, la pelea por tener recursos mínimos. No logramos todo lo que queríamos, pero sin duda un piso súper importante para una ley que hoy día ya es una realidad y que, como te señalaba, incorpora esta mirada del territorio. La Ley Nacional del Cáncer establece como obligación del Estado el contar con un Plan Nacional de Cáncer a 5 años que trabaja metas e indicadores desde la prevención, la detección precoz, todo eso incorporando a la atención primaria, el acceso a tratamiento, la investigación. Hay un incentivo para la donación en esta lógica de incorporar también los aportes privados, la colaboración público-privada, que es tan importante. Pero además se crea una red de centros oncológicos donde prácticamente cada una de las regiones va a tener su propio centro, en un plazo de 8 años, por supuesto, y esto pensando además en la colaboración con los gobiernos regionales. Pero lo que hacemos es cambiar el eje de alguna manera, más que pedirle a la gente que se tenga que trasladar, hacer los esfuerzos para que la mayor cantidad de atenciones se puedan hacer en la medida, obviamente, que sea posible, ¿no es cierto?, cerca donde las personas viven. Bueno, está en vigencia la ley del cáncer y estamos precisamente en el mes del cáncer de mama. Yo quiero preguntarle, aparte de lo que señala el hospital regional ahí en Punta Arenas, ¿qué pasa con el hospital, por ejemplo, de Puerto Natales? ¿Y qué ocurre con la gente que puede enfrentar problemas de esta naturaleza, que requiere también exámenes para verificar, para chequear y todo eso, de otras localidades que son apartadas ahí en la región de Magallanes? Bueno,
ahí sigue siendo una dificultad. Yo, a propósito del mes en que nos dedicamos a la detección precoz del cáncer de mama, porque en el fondo eso es lo que incentivamos en octubre, eh, quiero recordar y hacer un poco el aviso económico de que nosotros tenemos, y una ley que presentamos hace algunos años, un permiso especial para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener medio día al año para ir a hacerse exámenes preventivos. Esto lo presentamos, yo era diputada en ese tiempo, fue una forma de colaborar a la campaña de detección precoz de cáncer de mama. Y en la conversación dijimos, bueno, esto no es solo para las mujeres, también los hombres tienen que hacerse el examen de próstata y finalmente lo ampliamos a exámenes preventivos. No dice ahí, ya no hay excusa, no es esto de que nos pasa muchas veces a las mujeres que no tenemos tiempo, nos vamos postergando, ahí está el permiso. Pero en el caso de alguien que vive en Porvenir, una mujer que vive en Porvenir tiene que venir a Punta Arenas, eso significa cruzar el estrecho de Magallanes, o sea, mediodía no te alcanza. Lo mismo si vive en Timauque o si está en Castillo, ¿no es cierto?, cerca del Paine. Entonces ahí lo que hicimos fue ampliarlo a un día o al tiempo que sea necesario. Y yo creo que en eso, Sergio, nosotros tenemos que avanzar en tener mamógrafos móviles. Hay muchas cosas donde podamos acercar la atención, pero el objetivo que hay detrás es llegar a tiempo con un cáncer. Yo no me canso de repetirlo, un cáncer que se detecta a tiempo habitualmente es un cáncer que se puede sanar, que tiene cura. El problema muchas veces es que llegamos tarde y ahí tú sabes que el cáncer de mama cobra la vida de una mujer cada 8 horas y cuando hablamos de cáncer son 3 personas por hora en nuestro país y al menos una de esas personas se podría salvar si es que tuviera acceso al diagnóstico oportuno y al tratamiento adecuado. Ahora, hay gente que en un tiempo no muy lejano iba a hacer exámenes de salud y otros tratamientos, incluso intervenciones quirúrgicas, a la República Argentina, porque venir a Santiago era mucho más caro que ir ahí al país, cruzar la frontera en territorio transandino. ¿Eso pasa todavía o no? Sí, pasa mucho, sobre todo en Natales, en que está más cerca, está el Turbio, y además porque hay una cosa cultural, hay una cosa, de Río Turbio, por ahí cruzan Argentina, ¿no? exacto, pero además hay una cosa cultural de muchas familias que están conectadas, ¿ah? Y que habitualmente, no es el caso hoy día por la pandemia, pero habitualmente cruzan la frontera, ¿no es cierto?, están integradas. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y eso tiene que ver con el ejercicio de la soberanía en nuestro país, nosotros sobre todo en zonas extremas, en zonas fronterizas, tenemos que entregar las capacidades para que todas las personas tengan acceso a cosas que son básicas. Y eso explica también el acceso a salud. Y yo creo que muchas veces en las zonas extremas hemos estado invisibilizadas y no se nos ha dado la importancia necesaria en términos de garantizar el acceso a derechos que son básicos a todos los habitantes. Senadora Carolina Goich, ¿qué le parece hacer una pausa? Porque tenemos bastante más que conversar aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Esta jornada, una jornada muy especial, hemos tenido una experiencia interesante dentro de la democracia y volvemos en un instante con usted para seguir dialogando en el canal del Senado. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con la senadora Carolina Goich de la Democracia Cristiana, representante de la Cámara Alta a la región de Magallanes. Senadora, hablamos en la primera parte acerca de la pandemia, de la atención, de los contagios y todos esos problemas, pero hay un problema que está ahí también latente que dice relación con las empresas. La región de Magallanes es una región turística por antonomasia. Y el impacto, me imagino, ahí en las fuentes laborales, en las pymes, ha sido grande. Yo quiero preguntarle sinceramente si han recibido la ayuda que se requiere frente a esta crisis, que significa el empleo, la subsistencia y la proyección también para el futuro de la región. No, no la hemos recibido. Y yo quiero decirte en esto que
la incapacidad que ha tenido el gobierno de hacerse cargo, a pesar de que hemos hecho propuestas. Mira, en esto además en forma bien transversal. La hicimos en conjunto con el diputado Boric y la diputada Amar, o sea, de todos los colores políticos, y los tres nos juntamos con el ministro Palacio para decirle como ministro de Economía que en Magallanes necesitábamos un plan especial. La temporada turística no va a existir. No va a existir. Entonces, cuando tú tienes una región que en buena parte depende de la actividad turística, aquí lo que tenemos que hacer es pensar en apoyos que no son solo un par de meses, o lo que pasa con el crédito FOGAPE, que solamente le llega a algunos de los empresarios y la mayoría quedan fuera, o algunas herramientas de Cercotec, pero que terminan siendo insuficientes, porque no están pensados en un plazo un poquito más largo. Digo, aquí por lo menos en 2 años, pensando que va a ser recién la próxima temporada turística donde esperamos que exista reactivación. Y quiero decirte que esto nos duele mucho como magallánicos, porque nosotros habíamos logrado despegar, salir de los últimos lugares en términos de desarrollo, de actividad productiva, y eso había sido un esfuerzo de muchos años para definir líneas de desarrollo, y claro, la pandemia nos ha pegado a todos, pero en particular aquí en Magallanes. Nosotros, acuérdate que fuimos súper exitosos inicialmente para contener la pandemia, vivimos la primera ola antes que el resto del país, pero esta segunda ola ha sido muy dura, porque cuando pensábamos que íbamos a poder reactivar, justamente tuvimos que cerrar, y como conversábamos en el primer bloque, ya casi 2 meses de cuarentena. Te pongo un ejemplo, el turismo antártico. O sea, no va a haber temporada, no va a haber temporada, o sea, ni un vuelo para la temporada de cruceros, nada. Eso es muy duro para la región y por lo tanto requiere de planes especiales y no los apoyos que se han entregado uniformes a lo largo del país. O sea, es entender que somos una región distinta y que en esto requiere un plan de apoyo especial. Hay más de 1.200 ollas comunes en el país. ¿Cómo resuelven el problema del hambre en la región de Magallanes? Porque a la gente se le terminan los recursos, los sectores que viven prácticamente al día, llega un momento que no tienen de dónde sacar un peso. Sí, y en eso uno entiende que cumplir la cuarentena ha sido muy difícil. Cuando uno ve la movilidad que hay de esta respecto de la primera, es mucho más. Pero es una cosa humana, donde uno dice, ¿cómo le vas a pedir a la gente que se mantenga en su casa cuando no cuenta con los recursos básicos? Y ahí a mí me parece que desde la crítica, en forma constructiva, lo que ha faltado es un trabajo mucho más cercano al territorio. A mí me sorprende la solidaridad, esa que siempre surge, que es la mejor cara de los chilenos, también de los magallánicos. Pero uno dice, ¿por qué no sentarse las autoridades con los dirigentes vecinales, que son los que saben cuáles son las familias que necesitan más apoyo? Esa incapacidad de sentar a todos a la mesa. Hoy día tenemos una nueva intendenta que viene en ese ánimo. Yo espero que eso fructifique, pero sin duda la tardanza en garantizar cosas básicas ha sido también algo que nos ha impedido enfrentar la pandemia con la fuerza que se necesitaba. Hay una discusión que está ahí en la agenda y hace rato que está haciendo ruido. Las pensiones. Las pensiones en Chile son malas. Más de la mitad de la gente recibe menos de 180.000, 150.000 pesos. Y hay un 6% que está en el debate. El 6% todo para el trabajador, la mitad para... ¿Cómo se resuelve eso? Sí, Sergio, el debate no está en el 6%. Déjame decirte eso. Está en si el gobierno quiere tener un acuerdo en materia de pensiones o no. Y mi impresión, después de haber estado, tú sabes, en la Comisión de Trabajo, involucrado, haber hecho propuestas desde la oposición en forma seria, responsable, porque entendemos la necesidad de mejorar las pensiones, mi impresión es que el gobierno en esto ya desechó el hacer la reforma previsional. Que ya uno podría decir, ¿no es cierto?, en lenguaje boxeril, le tiró la toalla, ¿no? Porque si hubiera querido, hubiera tomado parte de los elementos que propusimos. Entonces, no es si el 6% ahora lo divido en 2, 2, 2, que parece lo que aparece como trascendido. Mira, ¿cuánto han pasado? Casi 10 meses. Y el gobierno no ha presentado una sola indicación, ni siquiera las que comprometió en su momento en la Cámara de Diputados. Entonces, la discusión acá es cómo generamos mejores pensiones,
cómo generamos un mayor aumento para los actuales pensionados y para los futuros pensionados. Y ahí es donde hicimos nosotros una propuesta donde la solidaridad significa mayores beneficios. No significa, como algunos han querido caricaturizar, el que te van a quitar tus recursos. Al contrario, tus ahorros previsionales. Lo que establecemos es que el 10% se mantiene en la misma lógica de capitalización individual, que la gente pueda optar, sí, también a un ente público que la administra y no solamente un ente privado como es hoy día. Y respecto del 6%, una fórmula que permite, reconociendo incentivos para cotizar, que es algo muy importante, aumentar cobertura, nivelar con las mujeres y con transferencias que son intergeneracionales, mejorar las pensiones hoy día y mejorar las pensiones a futuro. La modelación que hizo el propio gobierno de nuestra propuesta da que en todos los casos hay mejores beneficios. Lo que hemos dicho, si hay una propuesta mejor del gobierno, que la ponga sobre la mesa. Pero Sergio, hasta el día de hoy, eso no está. No está. Lo único que tenemos son trascendidos por la prensa para buscar confundir y armar una discusión que es ficticia. Entonces yo, de verdad, aquí me cuesta creer que el presidente renuncie a su principal compromiso de campaña. No nos olvidemos de eso. El principal compromiso de quien le tocara gobernar en esta administración era hacerse cargo del problema de las pensiones. Ahora, en el fondo, en esta discusión hay varios aspectos, pero hay uno que a mí me ha llamado la atención, y no sé hasta qué punto hay certeza en ese juicio, que las administradoras de fondos de pensiones tienen una rentabilidad 4 veces superior a la rentabilidad que tienen aquellos que ahorran sus platas con ellos. ¿Es real esta situación? Y si fuera así, ¿cómo se corrige? Efectivamente, y ahí lo que queremos es asociar ambas rentabilidades. ¿Y qué es lo lógico? No puede ser que cuando hay pérdida, la pérdida es de los trabajadores, pero el negocio sigue siendo rentable. Entonces, que esa situación esté relacionada con el rendimiento que tienen los fondos. Pero queremos ir un poco más allá, Sergio. El planteamiento es hacer una separación en la industria y separar la función de la administración de cuentas de la administración de fondos. Yo siempre pregunto aquí en Punta Arenas, ¿por qué tenemos que tener varias oficinas de AFP? ¿Por qué no concentramos eso? Porque al final son muchos recursos que los pagan los trabajadores que se van en fuerza de venta. Entonces, concentremos eso, hagamos economías de escala y que las AFP se dediquen más bien a la administración de los fondos, que además eso con regulaciones, con mayor transparencia, con mayor participación de los trabajadores, funciona bien. Pero yo creo que en lo otro ahí hay mucha mejora y cambios en la industria, varios de esos ya tienen relativo consenso, que no sé por qué esperamos tanto para poder implementarlo. ¿Luz verde para el 10% segunda cuota o no? Ya es compleja esa discusión, es compleja porque lo que te da cuenta es que es de la falta de legitimidad, yo te diría, de nuestro actual sistema de pensiones, porque finalmente los ahorros previsionales dejaron de tener el objetivo de mejorar, de entregarte buenas pensiones, y hoy día estamos discutiendo no solamente la necesidad de usar esos recursos para paliar la crisis, está la propuesta respecto de vivienda, respecto de problemas de salud. Entonces yo digo, ¿en qué minuto se nos perdió el objetivo de fondo? Y eso es porque la gente dice, bueno, no importa si saco los fondos porque igual voy a tener la pensión básica solidaria, voy a estar muy cerca de eso. Y ese es el problema de fondo. A mí no me gusta que tengan que ser los trabajadores que tengan que usar sus ahorros previsionales para un tema donde debía haber llegado la ayuda del gobierno antes. Y eso lo dijimos respecto del primer 10%, ¿no es cierto? No era la fórmula ideal, pero finalmente tuvo que ver con responder a una realidad inmediata donde la gente no podía seguir esperando. Y yo lo que espero en esto es que antes que el retiro del segundo 10%, el gobierno sea capaz de generar las condiciones para un aumento sustantivo de las pensiones y en forma permanente, porque ahí está la gente que no tenía fondos, ahí están los adultos mayores con pensiones vitalicias, ¿no es cierto?, con rentas vitalicias que tampoco pudieron sacar el 10% y que no le podemos decir, siga esperando ahora, ¿qué? ¿3 años más? Si llevamos esto al tema constituyente y después recién vamos a generar un acuerdo, vamos a discutir una propuesta, yo creo que nuestros adultos mayores no se merecen eso, Sergio. Tengo 2 preguntas más, ojalá nos alcance el tiempo en esta profundidad de campo del canal del Senado, senadora.
Carolina Goich, usted es representante, aparte de la región de Magallanes, de la Antártica chilena. En agosto conocimos la noticia del gobierno argentino que fue aprobado precisamente por el Congreso de ese país, un mapa que va a ser usado en las escuelas, instituciones públicas, comparte la cartografía oficial y ahí ¿se genera o no un conflicto con Chile? O sea, yo creo que aquí como país nosotros hemos sido demasiado pasivos. Se lo he planteado así al canciller, al propio presidente. O sea, nosotros tenemos que defender nuestra soberanía sobre la Antártica. Y esto que pareciera ingenuo inicialmente, nosotros sabemos que no es así. ¿Cuántos otros conflictos limítrofes hemos tenido con países vecinos? Entonces, cuando tenemos nosotros una ventaja, pero envidiable por cualquier país respecto de la cercanía al continente blanco, cuando sabemos la importancia que tiene además la Antártica, no solo como reservas de agua, sino o sea, con respuesta respecto al futuro de la humanidad. Nos dice por qué seguimos descuidando lo que para nuestro país es tan importante. Yo creo que en esto no solo la ofensiva desde el punto de vista diplomático ha sido lenta, sino también el cómo nosotros fortalecemos nuestra presencia en la Antártica. Y eso hoy día es fundamentalmente el desarrollo científico, el potenciar, por ejemplo, aquí en Magallanes, la capacidad portuaria. Uno dice, ¿por qué hay muchas embarcaciones, ¿no es cierto?, cruceros, buques científicos que prefieren ir a Ushuaia y ahí contratar los servicios logísticos? ¿Por qué no ponemos nosotros ahí los recursos necesarios para que lo hagan desde Magallanes y transformarnos efectivamente en puerta de entrada a la Antártica? Y esto tiene que ser un llamado de atención que nos obliga a reaccionar, y esto en un tema país, es un tema de Estado que va más allá de las diferencias políticas y que tiene que ser tratado además pensado en el mediano plazo. Senadora Goich, ¿de qué tamaño es el cariño en el presupuesto de la Nación para la región de Magallanes que envió el gobierno al Congreso Nacional? Ahí estamos, nos falta, y hay proyectos emblemáticos, yo te los pongo sobre la mesa, el Centro Antártico Internacional, por ejemplo, que va justamente en la línea de lo que te planteaba, que está dentro del plan de zonas extremas y que no tiene recursos, que no avanza, y me parece que estos proyectos ancla, así como también el poder tener un nuevo puerto en Magallanes, que nos permita entregar servicios logísticos, deberían ser proyectos que estén identificados, que cuenten con los recursos, así como lo hicimos con la fibra óptica, el cable austral, que hoy día decimos nos permite tener conectividad, y vaya que es importante hoy día más que nunca, pero esa fue una decisión estratégica de entregar recursos que parecían sobredimensionados para la zona, pero que hoy día vemos que se justificaban absolutamente. Pero ahora, bueno, conocido el resultado del plebiscito ya por todos los chilenos, donde la ciudadanía estuvo convocada a participar. ¿Cuál es la complejidad que viene ahora? Porque aquí entramos ya a una nueva etapa. Efectivamente, Sergio. Primero, alegrarme de eso, de que estemos ya en tierra derecha en nuestro proceso constituyente, hacerlo además desde la esperanza. Yo espero que ya el día de ayer hayan quedado atrás todas estas campañas del terror. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, los actores políticos, de demostrar que es posible el acuerdo. Esto que se traduce en los 2/3, es encontrarnos en un sueño común de país. Yo no quiero a mis hijas que son adolescentes legarle 40 años más de una constitución que nos divida, no quiero eso. Quiero que sean parte de un sueño de futuro en Chile. Y eso implica que aprovechemos esta oportunidad que tenemos de escuchar a la gente, de que efectivamente exista participación. Innovemos sobre eso, Sergio. Hay tantas herramientas tecnológicas, más allá de la elección de los constituyentes, ¿no es cierto?, que es la tarea en lo inmediato, pero cómo incorporamos a la ciudadanía toda esta energía, los talleres autoconvocados, creo que tenemos que reforzar ese proceso, pero además aprovechar. Hoy día ya queda atrás esto de que unos eran los del apruebo, otros eran los del rechazo. Tenemos que construir la constitución de todos. El que votó distinto a mí, ¿no es cierto?, el que votó rechazo no es mi enemigo, piensa distinto. Entonces, ¿cómo somos capaces de generar las condiciones para proyectar ese Chile, oye, del mundo de la tecnología, del mundo que entiende que la cobertura de seguridad social tiene que ser más inclusiva, que aprovecha las ventajas que tenemos como país? Yo creo que ahí podemos encontrar muchas cosas en común. Esa constitución que además
invierta el eje del poder, déjame decir eso con mucha fuerza, que permita mirar a Chile desde las regiones y no desde un centralismo que nos asfixia y que no nos permite crecer. Así que yo tengo mucha esperanza en este proceso y ojalá que todo el proceso de elección de los constituyentes se dé en buenos términos, sea una oportunidad para encontrar esa ruta común. Senadora Carolina Goich, le agradecemos en nombre del canal del Senado por participar en esta conversación aquí en Profundidad de Campos. Bueno, y le deseamos que tenga una buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Hasta la vista.